Increíble revelación, el millonario compró 100 flores y descubrió un amor transformador en ella. Alejandro, un empresario de éxito, se encontraba en un barrio tradicional de una ciudad hispana, rodeado de colores y aromas que nunca había apreciado. A pesar de sus logros, una profunda vacío lo atravesaba, casi como un eco distante que resonaba en su mente. Cada gala caritativa, cada aplauso recibido, eran solo sombras de lo que anhelaba: autenticidad, conexión. Decidió comprar 100 flores para una gala benéfica, un gesto que buscaba ser generoso, una obligación más que un deseo genuino. Llegó al pequeño mercado local sin saber que ese impulso lo marcaría de una forma inesperada. Mientras escogía las flores, las manos temblorosas de la florista, Clara, captaron su atención. Ella tenía un don, un talento que transformaba cada pétalo en una historia digna de ser contada. Su risa, contagiosa y pura, lo envolvió en una calidez que no había sentido hace años. Miró su expresión mientras hablaba de cada flor como si tuviera vida, dando a cada una un significado especial. En ese momento, Alejandro no solo compraba flores, estaba adquiriendo un pedazo de vida que creía perdido. Con cada visita al mercado, su propósito se desvanecía. Ya no simplemente buscaba flores, sus excusas se convirtieron en un deseo genuino de conocer a Clara. Las conversaciones se prolongaban, el tiempo parecía volar. Claire compartía sus sueños y las dificultades de mantener un negocio que su abuela había dejado como legado. Alejandro, atrapado en su mundo de lujos y comodidades, comenzó a ver las grietas de su propia vida. Sus interacciones con Clara lo sacudieron, resignificando su existencia. Las preocupaciones que antes lo abrumaban se tornaron insignificantes al lado de las verdades de Clara. Sin embargo, la presión no tardó en llegar. Las críticas de sus amigos, convencidos de que su relación con una florista era un error, comenzaban a calar hondo. «Eso es lo que te espera, un camino lleno de espinas», le decía uno de ellos con saña. Como si cada comentario fuera un dardo, una parte de él deseaba rechazar esas opiniones, pero otra parte se sentía atrapada en la expectativa social que le había moldeado. ¿Qué pasaría si Clara notaba su conflicto, su miedo de ser juzgado? Su mente se aceleraba, la angustia y la lucha interna se tornaban palpables. Alejandro gesticulaba su frustración, dudando entre lo que había construido y lo que su corazón realmente deseaba. Ese conflicto se intensificó una noche en el balcón del taller de Clara, donde contaban las estrellas. Ella, con su mirada sincera, pronunció palabras que lo hicieron tambalear: «El verdadero éxito no se mide en lo que poseemos, sino en lo que somos». Alejandro se quedó en blanco. Allí, en esa simplicidad, hallaba una verdad que desafiaba todo lo que había conocido. Era posible que había estado buscando respuestas fuera de sí mismo, cuando todo lo que quería estaba justo frente a él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en su pecho se agudizaba. La conexión con Clara lo llenaba, pero la amenaza que se cernía sobre su negocio lo mantenía en un limbo de angustia. Alejandro entendió que esta decisión podía costarle no solo su vida anterior, sino también el futuro de Clara. La duda volvió a asomarse, más fuerte que nunca. ¿Valdría la pena arriesgar todo lo que había construido para embarcarse en esta relación que lo desbordaba de emociones? Cada instante se convertía en un enfrentamiento consigo mismo. ¿Podría aceptar el amor que no solo lo transformaría, sino que también requeriría que luchara por él? La noche se cerraba como un telón, y la brisa que soplaba en el balcón del taller de Clara transportaba el aroma de las flores aún frescas. Alejandro estaba allí, en pie, sintiendo que el eco de las palabras pronunciadas por Clara reverberaba en su interior. Esa simple declaración, desprovista de adornos, se convirtió en un faro en la tormenta de pensamientos que lo asediaban. Sin embargo, el verdadero desafío era reconocer ese faro y decidir si tenía el valor de seguirlo. Se puso a pensar en sus amistades, en aquellos que antaño consideraba familia. Los mismos que, ahora, vislumbraban su relación con desdén. El miedo a ser rechazado por su círculo provocaba una lucha interna. El niño que aún habitaba en él anhelaba aprobación, pero el hombre que estaba emergiendo deseaba autenticidad.
Alejandro se debatía entre muchas opiniones y toda la lógica empresarial que había aprendido. Era un terreno resbaladizo, seguir el camino fácil o arriesgarse a encontrar algo real. Claramente, su vida estaba marcada por decisiones calculadas, pero su corazón palpitaba por aventuras impetuosas. Decidido a romper el ciclo de parálisis, trató de imaginar su vida a un año vista. Sin Clara, ¿dónde se encontraría? Y si elegía estar con ella, con todas las posibilidades que ello representaba, sería capaz de enfrentar la crítica ajena. Esa imagen lo llenó de ansiedad, pero también de una chispa de emoción. Había algo en la forma en que Clara sonreía al hablar de su trabajo o al mencionar a su abuela que excitaba esos recónditos deseos de ser más que un empresario. El abismo que antes parecía aterrador, ahora presentaba la oportunidad de un nuevo comienzo. Tomó la decisión de confrontar sus miedos. Se acercó nuevamente al taller, sintiendo que el camino que trazaba se oscurecía a su alrededor. Aceptar su amor por Clara significaba desafiar las expectativas y construir un nuevo legado, uno que no se fundamentara en la riqueza, sino en conexiones auténticas. Sin embargo, el temor a lastimarla lo mantenía alerta. Mientras recordaba su fragorosa risa, un relámpago de verdad le atravesó el corazón. Quizás el mayor riesgo no era ser criticado, sino perderse a sí mismo en el proceso. El día siguiente se volvió un acto de valentía. En lugar de ir a la oficina, se adentró en su mundo de flores. Las coloridas orquídeas, las elegantes lilas, y las frescas margaritas suspiraban por su atención en aquel pequeño refugio que había encontrado en la ciudad. Clara no estaba cuando llegó, y un retumbar de nervios lo invadió. Emprender un trabajo por ella no era simplemente un gesto de amor, era una forma de embaucar sus propios anhelos de cambio, una promesa de que quería ser parte de hacia donde iba. Parado entre los arreglos florales, comenzó a crear. Con cada flor que colocaba, sus pensamientos se apaciguaban. En el proceso, se sintió más conectado con su esencia, disfrutando de un instante libre de juicios y temores. Allí, Alejandro comenzó a descubrir un talento oculto, una habilidad para cortar y ensamblar las flores que emergía con una naturalidad sorprendente. Había optado por la acción en lugar del conformismo. Pero al finalizar su obra, el orgullo fue sustituido por una sombra de duda. ¿Qué pensaría Clara al verlo en esa faceta? Cuando Clara entró y vio lo que había hecho, sus ojos brillaron. Sin embargo, la felicidad en su rostro también trajo consigo una pregunta inquietante que él no había previsto: ¿por qué lo hiciste? La incertidumbre de lo que verdaderamente significaba esa acción comenzó a cernirse sobre él. El momento de la verdad se acercaba, y Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Podría ser que sus acciones hubieran desatado algo que había permanecido oculto. En su mente retumbaba la pregunta: ¿sería capaz de demostrar que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella? Esa insatisfacción comenzó a chocar con el verdadero deseo de ser visto, no como un empresario exitoso, sino como un hombre vulnerable que busca su lugar. La tensión dejaba entrever que la respuesta a quienes lo rodeaban, y quizás incluso a sí mismo, estaba a punto de descubrirse. Alejandro sintió su corazón latir frenéticamente mientras Clara lo miraba, sus ojos escudriñando cada rincón de su expresión. La fragilidad del momento lo envolvía como una niebla densa, dificultando la respiración. Las palabras que había ensayado en su mente se desvanecían, el valor que había acumulado vagaba sin rumbo. La mirada inquisitiva de Clara era un espejo que reflejaba no solo su amor por ella, sino también sus temores más profundos. Respiró hondo, buscando anclarse en la realidad que se desplegaba ante él. Lo hice porque me di cuenta de que quiero ser parte de este mundo. Quiero explorar algo más allá de lo que he sido hasta ahora, finalmente articuló, descubriendo que en sus propias palabras había una verdad inesperada. El arte del arreglo floral no solo era un pasatiempo, era una declaración de intenciones, una manifestación de sus deseos latentes. Clara sintió lentamente, su mirada se suavizó, pero la pregunta no desapareció. ¿Pero cómo encajaría esto en tu vida, Alejandro? Nadie te ha conocido así antes. Sus palabras pendían entre ellos como un hilo delgado, un recordatorio de que el cambio traía consigo incertidumbres que debían ser confrontadas. Caminando por el taller, Alejandro se vio rodeado de flores, pero también de posibilidades. Estaba en la encrucijada de su vida. Las expectativas del mundo empresarial que lo había formado chocaban con su deseo de autenticidad. Quizás ser visto como empresario no es suficiente, pensó. Quizás el verdadero éxito radica en permitirse ser vulnerable. La sonrisa de Clara, al ver las creaciones florales, era una mezcla de sorpresa y admiración, y eso lo instaba a seguir. Sin embargo, se preguntó si su nuevo camino implicaría un precio.
La atmósfera cómoda del taller contrastaba con el bullicio de la vida que había dejado atrás, la cual no le ofrecía espacios para descubrirse. Finalmente, en un arranque de resolución, Alejandro decidió que debía explorar este nuevo lenguaje que sus manos habían comenzado a hablar. La floristería de Clara, con su encanto peculiar, se convertiría en su refugio. La decisión de aventurarse más allá del cálculo empresarial llenó su ser con una mezcla electrizante de miedo y posibilidad. Pasó horas en el taller en los días siguientes, sumergiéndose en el arte de la floristería. Cada arreglo que confeccionaba era un acto de resistencia a sí mismo, un pequeño desafío a ese Alejandro que había vivido aprisionado por las expectativas ajenas. Con cada nueva composición floral, su confianza crecía, incluso comenzó a experimentar con colores, texturas y formas. Cada elección se convertía en una afirmación de su nueva identidad. Sin embargo, a medida que cada día avanzaba, también se sentía más disperso. Las preguntas seguían aferrándose a su mente. ¿Cómo podría equilibrar su vida profesional con este nuevo rumbo? ¿Podría encontrar un espacio donde ambos mundos coexistieran sin que él mismo se desdibujara? A menudo recordaba esa pregunta de Clara sobre cómo encajaría todo, y en vez de dar respuestas, se limitaba a provocar más dudas. El día llegó en que, por primera vez, Clara le propuso participar en un evento floral local. Era una invitación para mostrar sus creaciones, pero también era un paso hacia algo más grande. La excitación y el miedo estaban entrelazados en su pecho. ¿Se atrevería a dar ese salto y presentarse ante un mundo que lo había juzgado? Sería más que un simple diseño floral, significaría presentarse a sí mismo. Mientras Alejandro contemplaba esta decisión, una voz interna lo retó. Este es el momento de demostrarte que vales más que tus logros monetarios. Pero, ¿sería capaz de enfrentar el escenario y las miradas ajenas? La dirección que elegía era aún nebulosa, pulsando entre el deseo de ser auténtico y el terror a ser visto por lo que realmente era. Con el evento a la vuelta de la esquina, Alejandro se hallaba ante una encrucijada. La pregunta no era solo si podría atreverse, sino también qué significaría esa osadía para su relación con Clara. ¿Podría encontrar en esa valentía un nuevo sentido de propósito? La tensión se concentraba en el aire, marcando el momento en que once y crudo se definiría su camino. Alejandro se despertó esa mañana con el eco de la decisión reverberando en su interior. Había pensado en el evento todo el día anterior, su mente batallaba entre la ansiedad y la emoción. Cada rayo de sol que iluminaba su habitación parecía llevar consigo una pregunta: ¿qué significaría para él mostrarse auténtico? Era posible que el miedo se convirtiera en un tirano menos poderoso. Mientras se vestía, revisó su atuendo, optó por algo simple, cómodo, una prenda que no le negara su esencia. Tras el espejo, notó una leve transformación en su rostro, como si la determinación comenzara a dibujar nuevas líneas en su expresión. Este cambio no era solo externo. Era una reflexión de su deseo por revelarse, por permitirse ser vulnerable ante el mundo. En cada pequeña acción, se sentía más liviano. Llegar al taller de Clara fue un recorrido consciente, cada paso resonando con la pregunta que no dejaba de repetir en su mente: ¿cómo encajarían su vida profesional y esta nueva pasión? La incertidumbre era palpable, casi espesa, pero había algo en esa sensación que lo empujaba hacia adelante. Al entrar, el aroma de las flores le dio la bienvenida, un recordatorio de que cada día brindaba una nueva oportunidad de florecer. Clara estaba organizando los arreglos para el evento y la observación de su concentración lo transportó a momentos de admiración sincera. Hoy, más que nunca, necesito ser claro, necesito que vea quién soy realmente, pensó. Con cada pieza floral que preparaba junto a ella, sus manos parecían hablar un idioma que solo él entendía. La conexión entre los dos se sentía fuerte, vital. Mientras trabajaban, la conversación fluyó, suave y sincera. Clara lo observaba con ese interés genuino que lo había infundido de valentía. Le compartió sus dudas sobre el evento. La verdad era que no estaba seguro de ser lo suficientemente bueno, de captar la atención que esperaba. Ella, buscando animarlo, lo interrumpió: lo que importa es que te sientas tú mismo. No se trata de ser el mejor, se trata de ser auténtico. Las palabras de Clara resonaron dentro de él, desafiándolo a dar un paso más hacia adelante. Pero luego, en plena preparación, su mente se desvió a un lado más oscuro. ¿Y si fracasaban? ¿Y si la gente no entendía su trabajo? Este tipo de pensamiento lo había perseguido mucho tiempo, el miedo al rechazo que lo había mantenido anclado en el mundo corporativo que había elegido, una prisión construida por expectativas ajenas. Al mediodía, mientras comían un bocadillo, Alejandro decidió que no podía seguir meditando. Tenía que actuar.
Se atrevió a preguntarle a Clara sobre la posibilidad de que él organizara una pequeña presentación antes del evento, una forma de mostrar sus arreglos, pero también de compartir su historia. La mirada de Clara se iluminó por un instante, pero rápidamente su rostro volvió a la reflexión. ¿Te sientes preparado para eso?, le preguntó. La seriedad en su tono dejaba claro que el peso de la decisión recaía en él. Fue ese instante el que lo iluminó. Alejandro le respondió que sí, pero en el fondo sabía que ese sí imposibilitaba cierta seguridad. No se trataba solo de sus flores, era un manifiesto público de su nuevo yo. Pero también significaba arriesgar la conexión que tenía con Clara, exponiendo su vulnerabilidad ante ella. A medida que se acercaba la fecha del evento, Alejandro se sintió conectado a un hilo completamente nuevo. La ansiedad se había transformado en determinación. Fue entonces que una idea surgió en su mente, como una flor que brota después de una tormenta, y si compartía su miedo al fracaso con los demás. Vaciar su alma en una conversación honesta podría significar más que cualquier diseño floral. Esto podría abrir un camino hacia la aceptación, no solo de sí mismo, sino también de aquellos que lo rodeaban. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro supo que el evento no sería simplemente una muestra de su trabajo, sino un acto de reivindicación, una oportunidad de definir su propia historia. ¿Conseguiría conectar con los demás y encontrar en ellos ese reflejo que tanto anhelaba? La vitalidad del cambio se palpaba en el ambiente, y mientras se preparaba para el salto, comprendió que no había vuelta atrás. En el fondo de su ser, una voz le susurraba que el verdadero desafío comenzaba ahora. Sería capaz de ser honesto, de tocar las fibras más profundas y transformadoras de su vida al abrirse en un escenario. La oscuridad del miedo se disipaba, pero quedaba un último vestigio de incertidumbre, un último reto que lo esperaba. ¿Podría permitir que sus historias hicieran eco en el corazón de los demás? La respuesta estaba a punto de revelarse. La semana transcurrió a una velocidad vertiginosa. Cada día se sentía como una batalla que librar en su mente y en su corazón. Alejandro completó los arreglos con Clara, sumergiéndose en cada elección de color, en cada combinación que hablaba no solo de estética, sino de su propia historia, de su lucha interna. Su creatividad emergía en oleadas, como un río de emociones que parecía arrastrar cualquier residuo de duda. Durante las largas horas en el taller, Alejandro comenzó a descubrir capacidades que ni siquiera sabía que poseía. Las flores no eran solo objetos inanimados, eran su voz. Se sentía casi como un artista, capaz de hacer brotar imágenes en la mente de los demás con cada pétalo que colocaba con cuidado y atención. El desafío de crear algo bello fue más que una tarea, se transformó en su lenguaje de conexión. Comenzó a comprender que su autenticidad se manifestaba no solo en la presentación final, sino en cada paso del proceso. Sin embargo, la semana también estuvo marcada por el eco del miedo, todavía resonando en su mente. Era un compañero persistente que se presentaba en momentos inesperados, recordándole que el fracaso era una posibilidad palpable. En su mente, las voces de las personas que alguna vez subestimaron su trabajo resurgían, tratando de desestabilizar la confianza que había ido construyendo. Pero había algo diferente en cómo las enfrentaba ahora. Con cada día que pasaba, comenzaba a considerar ese miedo como un aliado más que como un obstáculo. El día antes de la presentación, Clara le sugirió que hiciera una prueba con su discurso frente a un grupo pequeño de amigos. La idea le causó escalofríos, pero en su corazón sabía que era el paso necesario para prepararse. Al principio dudó. La mera posibilidad de ser juzgado lo llenó de nervios, pero luego recordó las reflexiones que habían surgido en el taller. No se trata de ser perfecto, pensó. Se trata de ser auténtico. Reunió a sus amigos en su casa, respirando hondo mientras se preparaba para hablar. Mientras exponía sus creaciones, lo hizo de forma honesta. Compartió su historia, sus miedos, sus derrotas, las inseguridades que lo habían acompañado en cada etapa de su vida. Se sintió vulnerable, pero también liberado. Al final de su presentación, la reacción fue abrumadoramente positiva. No solo admiraron su trabajo, sino que sintieron una conexión genuina con su relato. Eso es todo lo que necesitas hacer, le dijo uno de ellos, ojos brillantes por la emoción. Lo que mostraste no es solo tu trabajo, mostraste tu alma. La validación fue un bálsamo para sus inseguridades. Por primera vez, se sintió visto por lo que realmente era, un deseo de ser auténtico por encima de todo. Esa noche, mientras miraba las sombras proyectadas por la luz de su lámpara, reflexionó sobre cómo había transformado su miedo en motivación. Alejandro supo que el camino hacia su autenticidad no sería lineal.
Pero esa semilla había sido plantada, y con cada acto de valentía se cultivaba. Comprendió que la conexión con los demás era la base para crecer, no solo como profesional de la floristería, sino como ser humano. La mañana del evento despertó un torbellino de emociones. La expectativa era palpable, un aire vibrante que lo rodeaba, pero con él también llegaba la duda. Se preparó para salir a la escena ante un grupo diverso de personas, no solo amigos, sino también desconocidos que llenaban el espacio. ¿Sería capaz de mantener esa conexión que tanto ansía? La primera flor casi se deslizaba de su mano, pero con un respiro profundo, Alejandro se dirigió al público. Era el momento decisivo. Al mirar hacia la multitud, un nuevo pensamiento emergió en su mente. Más allá del miedo, la autenticidad se había convertido en su nuevo norte. ¿Podría realmente dejar que su historia cobrase vida ante los ojos de quienes lo escuchaban? La respuesta podría definir no solo su carrera, sino también su esencia. Mientras se preparaba para hablar, la inquietud envolvía su ser. Pero había algo, un rayo de esperanza que cortaba la niebla de la duda. El momento de la verdad había llegado. Tenía que compartir no solo su trabajo, sino su alma. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se situaba en el centro del escenario. La luz cálida pero intensa le daba una sensación de vulnerabilidad, como si cada mirada lo desnudara. Consciente de que en ese momento se jugaba mucho más que su carrera, se repitió en silencio que ser auténtico era la única forma de trascender. Sin embargo, las palabras se atascaban en su garganta, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para recordar la conexión que había cultivado con sus amigos la noche anterior. Comenzó a hablar, tratando de proyectar su voz por encima del murmullo. La primera flor, un ramillete vibrante de girasoles y lilas, era la pieza central, no solo de su arreglo, sino de su historia. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más fuerte y, a la vez, más frágil. Relató su camino, sus luchas y sus momentos de casi rendición, dejando un espacio para que su vulnerabilidad empujara al público a una empatía genuina. Notó que algunos rostros en la audiencia reflejaban su propia historia. Empezaron a mirar no solo una exhibición de flores, sino un relato compartido de lucha y redención. Con cada frase que añadía, un nuevo nivel de conexión se iba forjando. Las sonrisas y los asientos inclinados hacia adelante le dieron fuerzas para proseguir. La adrenalina y la inseguridad se mezclaban en un cóctel explosivo, llevándolo a un territorio desconocido de confianza. Pero entonces, llegó el momento en el que, sin querer, enfrentó sus propios demonios, el miedo al juicio. Una voz interna insistía en que no estaría a la altura de las expectativas, recordándole cada rechazo que había enfrentado. Sin embargo, ese mismo miedo que lo había perseguido había sido transformado gracias a la conexión que había hecho con su propio ser. Y entonces, en ese instante definitorio, lo comprendió. Había llegado el momento de presentar su autenticidad sin reservas. Impulsado por esa revelación, Alejandro extendió su mano hacia la flor más bella del arreglo y la levantó, como una bandera que ondeaba al viento. Esta flor, dijo con voz clara, representa todo lo que me ha llevado hasta aquí. Cada pétalo es una parte de mi vida, cada color una emoción que he sentido. Su voz resonó en el espacio, llenándolo de una energía palpable. El silencio que se apoderó del lugar era ensordecedor, pero había un aire de expectación que lo empujaba a continuar. A medida que compartía su proceso creativo, también habló de la verdadera fuerza que había encontrado en su vulnerabilidad. Por primera vez, ya no había un temor latente, la autenticidad había comenzado a florecer en su interior, independientemente del resultado. El público, en un gesto casi unánime, contenía la respiración, sumido en su relato. Cuando concluyó, un torrente de aplausos llenó la sala, y, por un instante, el tiempo se detuvo. Alejandro sintió que había entregado más que flores, había compartido una parte de sí mismo que nunca había revelado públicamente. Era un sentimiento nuevo, poderoso y, a la vez, liberador. Sin embargo, entre la ovación y las sonrisas, una figura emergió en el fondo de la sala, una mujer desconocida que lo miraba con una intuición profunda, como si conociera su historia más que él mismo. ¿Quién es ella?, se preguntó mientras las miradas de los demás se disipaban. Algo en su presencia resonaba con una verdad que aún no sabía explorar. La conexión que había sentido en ese momento de autenticidad lo llevó a preguntarse si había más capas por descubrir en su propio ser, y quizás, en esa desconocida que, sin haber pronunciado una sola palabra, parecía tener el poder de transformar su viaje. Con el aplauso aún vibrando en sus oídos, Alejandro contempló el escenario desde una nueva perspectiva. Había dado un paso importante hacia su autenticidad,
pero el siguiente paso podría llevarlo a un camino de descubrimiento emocional que nunca había anticipado. Estaría dispuesto a explorar lo que podría surgir de esa conexión inesperada. La incertidumbre se adueñó de él, pero también una excitación renovada. Era el instante perfecto para abrirse a lo desconocido, sin saber que esta elección lo llevaría a una revelación que cambiaría no solo su carrera, sino su vida. Alejandro salió del escenario, su corazón todavía latiendo con la intensidad de la experiencia vivida. Sin embargo, su mente giraba en torno a la figura que lo observaba desde la distancia. La mujer desconocida había removido algo dentro de él, una curiosidad latente que, por un momento, eclipsó la satisfacción de su actuación. Sin pensar demasiado, decidió acercarse a ella, cada paso resonando como un eco de sus propias inseguridades. La mujer sonrió apenas lo vio acercarse, y esa pequeña expresión lo llenó de asombro. Era un gesto simple, pero en ese instante, expuso la fragilidad de su propia confianza. Cada palabra que planeaba pronunciar parecía atorada en su garganta, así que se detuvo un momento, inhalando profundamente para calmar su agitación interna. «Hola», dijo finalmente, sintiéndose un poco torpe. «Gracias por estar aquí». «Tus palabras resonaron en mí», respondió ella, su voz suavemente melódica. «No solo compartiste flores, compartiste tu esencia». La declaración lo sorprendió. Había sido su intención abrirse, pero nunca imaginó que su vulnerabilidad pudiese tocar tan profundamente a otra persona. Ante esa afirmación, una necesidad de explorar más esa conexión despertó en él. «¿Tú también has sentido eso? Como si estuvieras abriendo una puerta a un rincón de ti que no conocías». La mujer asintió, y él notó un brillo de comprensión en sus ojos. A menudo, escondemos partes de nosotros mismos detrás de lo que creemos que debemos ser. Pero en este momento, sentí que rompías esas cadenas. Podía ver el hombre que realmente eres. Sus palabras se alzaban como un desafío, y Alejandro, por primera vez en años, se sintió motivado a cuestionar sus propias cadenas. Las expectativas, los miedos al juicio, los fracasos, todo aquello que había dejado que lo definiera comenzaba a desvanecerse. «¿Y qué hay de ti? ¿Qué puertas has abierto?», preguntó, intrigado por su historia. Con una pausa contemplativa, la mujer respondió: «Mi camino me ha llevado a mí, a la búsqueda de mi verdad. Sin embargo, todavía hay partes de mí que temo desvelar». La autenticidad puede ser aterradora. Su vulnerabilidad hizo eco en él, y de pronto, Alejandro se dio cuenta de que su viaje no había concluido en el escenario, apenas comenzaba. Se ofreció a compartir un trozo más de sí mismo. «Lo que he aprendido esta noche es que mi voz tiene poder. Tengo que abrazar mis miedos. Estoy listo para descubrir más de lo que soy». Lo que empezó como un simple intercambio de palabras tomó un giro inesperado. Mientras conversaban, la mujer le reveló que había dedicado su vida al arte, pero que había dejado de crear debido a sus propios miedos. Alejandro sintió una inquietante conexión, como si cada palabra la acercara más a él. El diálogo se convirtió en una danza de pensamientos compartidos, revelaciones y reencuentros con sus pasados. En cada relato, Alejandro sentía que al abrazar la vulnerabilidad de otra persona, él mismo se fortalecía. Sin embargo, había una pregunta persistente que flotaba entre ellos: ¿cómo podrían darle sentido a estas conexiones en sus vidas? En aquel momento, se percató que su viaje hacia la autenticidad no solo afectaba su carrera, sino que también indudablemente influía en la vida de los que lo rodeaban. La posibilidad de que juntos pudieran inspirarse mutuamente y explorar sus sueños lo llenaba de entusiasmo. «Tal vez podríamos ayudarnos. Quizás podrías mostrarme tu arte y yo podría enseñarte sobre mi mundo con las flores», sugirió, sintiendo una oleada de determinación. Justo cuando sus mundos empezaban a alinearse, la mujer lo miró fijamente. «Alejandro, hay mucho más en juego aquí. Este encuentro podría ser un catalizador, pero estamos en la frontera de algo más profundo», advirtió, y mientras hablaba, la intensidad de su mirada dejó claro que había algo mayor en juego. La revelación de que sus destinos estaban entrelazados lo sorprendió. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad detrás de su conexión? Mientras los primeros ecos de sus sueños compartidos resonaban entre ellos, Alejandro comprendió que esta era la oportunidad que podía cambiar el rumbo de su vida. La incertidumbre y la promesa de lo desconocido chisporroteaban en el aire, y la pregunta no se desvanecía en su mente: ¿estaría dispuesto a arriesgar todo lo que había construido para descubrir lo que realmente significaba vivir auténticamente conectado a otra persona? La noche apenas comenzaba.
Alejandro se sintió arrastrado por la fuerza de aquella conexión inusitada. Las palabras de la mujer resonaban en su mente como un mantra: estamos en la frontera de algo más profundo. La pizca de misterio que envolvía la conversación lo empujaba hacia el abismo de su propia curiosidad. Sin embargo, esa curiosidad chocaba con su miedo a lo desconocido. Desde sus primeros pasos en el mundo del arte floral, siempre había temido la vulnerabilidad, pero ahora estaba ante una mujer que reflejaba su propia lucha. Ese instante podría haber sido un simple intercambio, pero se susurraba la posibilidad de un cambio significativo, tanto en su vida personal como profesional. Alejandro nunca había considerado al arte de la floristería como una forma de expresión auténtica, sino más bien como un medio para cumplir con las expectativas ajenas, como una caja de música que solo sonaba cuando le daban cuerda. Abrirse a esta mujer suponía riesgos que lo atemorizaban, y sin embargo, la atracción hacia ella lo empujaba a cuestionarse si valdría la pena. ¿Cómo podemos avanzar en esto?, preguntó, consciente de que las palabras apenas comenzaban a desnudarse de las capas de temor que lo recubrían. Necesitamos un espacio seguro para explorar lo que hemos descubierto, respondió la mujer. Alejandro percibió la seriedad en su tono, como si la verdad que compartían exigiera un compromiso. La idea le había parpadeado en la mente, pero fue como si de repente se encendieran las luces. ¿Y si organizáramos un taller juntos? Algo donde podamos compartir, crear y sobre todo, ser auténticos, sugirió, sintiendo que esa chispa podría dar vida a ideas que siempre había temido. La mujer sonrió, y esa sonrisa, que hasta entonces había sido un simple gesto, se convirtió en un símbolo de su propio crecimiento. Volvió a admitir que había dejado su arte atrás, abrumada por las inseguridades. Sin embargo, esa conversación ahora se perfilaba como un camino hacia el rescate de sus pasiones perdidas. Ambos parecían haberse conectado en un mismo deseo: dejar atrás los límites que ellos mismos habían trazado. Alejandro recordó sus propias noches en vela, cuando se sentía impotente ante la idea de ser simplemente un proveedor de flores y no un creador. Su propuesta, aunque simple, representaba un acto de valentía y una apertura al cambio. Sin embargo, también había una pregunta inquietante: ¿y si su colaboración fracasaba? El pensamiento lo asaltó, pero lo desechó. No puedo dejar que el miedo me paralice, se repitió, recordando su actuación. En escenarios y en la vida, debía articular su verdad, sin importar el juicio. La mujer lo miró, sus ojos llenos de expectativa. Era un momento de verdad para ambos. Tal vez deberíamos llamarlo autenticidad en el arte, sugirió él, sus palabras llenas de energía renovada. Perfecto, respondió ella, su entusiasmo palpable. Pero hay algo más que debemos resolver. Como si la conversación estuviera tejida con un hilo de tensión, ella lo miró directamente a los ojos, desnudando su vulnerabilidad. Alex, no puedo prometer que este camino será fácil. He luchado con mi inseguridad durante años. Aquellas palabras, aunque honestas, causaron una ola de claridad en Alejandro. Sabía que cada paso hacia la autenticidad era, en esencia, un viaje hacia el interior. La idea de crear algo significativo, no solo como un proyecto, sino como una expresión de su verdadero ser, le llenaba de una mezcla de euforia y temores palpables. Con ese punto de inflexión, Alejandro sintió que todo estaba en sus manos. Se dio cuenta de que la oportunidad no era solo un taller, sino el principio de una transformación personal. El peso de sus miedos se sentía más ligero, y en su interior comenzaba a germinar la flor de la autenticidad. Fue entonces cuando, de forma casi imperceptible, el ambiente cambió. La confusión y los ecos de su historia personal comenzaron a desvanecerse, y una chispa de determinación se encendió en su corazón. Alejandro sabía que a pesar del miedo, el verdadero desafío estaba por venir. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, realmente?, preguntó, sintiendo en sus palabras la urgencia de tomar el riesgo. La mujer lo miró, su expresión llenándose de un profundo entendimiento. Aún no lo sé, pero estoy dispuesta a descubrirlo. Con esas palabras resonando en el aire, Alejandro comprendió que la batalla más grande estaba por iniciar. No quedaba más tiempo para evitar su verdad. Sería capaz de dar ese primer paso hacia un futuro desconocido. Y, lo más importante, podría su viaje hacia la autenticidad sobrevivir al miedo latente de perderse a sí mismo en el camino. La incertidumbre crecía como la lluvia que se avecinaba, dejando un nuevo comienzo al alcance de la mano. La noche prometía revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. El día siguiente se presentó con un cielo despejado, la luz del sol bañando el taller de Alejandro con un dorado cálido. Sin embargo, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones.
La propuesta del taller aún reverberaba en su interior una burbuja de posibilidades que desafiaban sus limitaciones. Se dio cuenta de que, por primera vez, la idea de demostrar su talento no era solo un vacío ritual, sino un camino hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Mientras organizaba las flores en el taller, Alejandro sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Había hecho algunos bocetos sobre cómo podrían estructurar el taller Autenticidad en el arte. Se encontró preguntándose no solo cómo presentar su trabajo, sino cómo compartir su propia historia. El arte floral había sido su refugio, su pasión reprimida y a la vez, un medio para evadir la verdad de su propia vulnerabilidad. Si no soy honesto conmigo mismo, ¿cómo puedo esperar que los demás lo sean?, murmuró para sí, cerrando los ojos al recordar la mirada introspectiva de la mujer. Su sinceridad lo había dejado expuesto, y eso lo empoderó. Sin embargo, el miedo siempre estaba presente, como una sombra. ¿Qué pasaría si, al abrirse, se encontraba con su propia miseria? Alejandro nunca había explorado sus miedos profundamente, eran solo ecos de su pasado, la voz de una crítica interna a la que había dado poder durante años. Decidido a no dejar que la ansiedad lo consumiera, tomó una decisión. Salió del taller y se dirigió a una floristería cercana, donde solía comprar flores para arreglos. Quería hablar con sus colegas, escuchar sus historias, y quizás, llenar su propia narrativa con la experiencia ajena. No sería fácil, había un riesgo inherente al enfrentarse a su propia percepción y la preocupación sobre cómo comunicar sus miedos y vulnerabilidades a otros. Después de un corto viaje, se encontró rodeado de amigos y colegas, todos compartiendo historias risueñas y anécdotas sobre momentos desastrosos. Las risas resonaban en sus oídos mientras él, más atento a lo que sentía que a lo que se decía, se dio cuenta de la ligadura entre el arte de la floristería y la conexión humana. No se trataba solo de adornar espacios, se trataba de transmitir sentimientos, de contar historias que resonaban profundamente. Fue entonces cuando decidió compartir su propio proyecto. Al principio, una ligera tensión en el ambiente hizo que se sintiera vulnerable, como cuando por primera vez exhibía sus trabajos en público. Pero a medida que hablaba, sus palabras fluyeron. Era como si sus amigos dijeran: sí, yo también he estado ahí. Compartieron su propio miedo al fracaso y sus luchas por ser vistos, cada anécdota convirtiéndose en un puente entre ellos. Esa tarde, Alejandro regresó a su taller con una carga emocional liberada en su interior. Había confrontado sus propios miedos al compartir sus ideas, y ese simple acto de honestidad le pareció liberador. Sin embargo, también se dio cuenta de que había dado un paso, pero el camino frente a él seguía lleno de preguntas. ¿Era realmente capaz de liderar el taller? ¿Podría sostener ese espacio seguro que anhelaba construir? Las dudas comenzaron a acumularse nuevamente como nubes oscuras. Comenzó a cuestionarse, ¿estaría alimentando una ilusión? ¿Qué sucedería si su vulnerabilidad no encontraba eco en sus participantes? Con esa sensación de incertidumbre, Alejandro se preparaba para la reunión con la mujer, con la expectativa de ganar claridad, pero mucho más que eso, sentido. Cuando llegaron ese día, el aire estaba impregnado de anticipación. Ella lo miró a los ojos y preguntó: ¿y qué has descubierto? La pregunta le golpeó con la fuerza de un trueno. En su pecho, se agolpaban palabras no pronunciadas ni reflexionadas, historias a medio contar. Sin embargo, había una decisión que debía tomar: se abriría por completo, o se aferraría a su antiguo yo. Con ese dilema candente en su mente, Alejandro respiró hondo, sintiendo la presión del momento. Quizás, en esa revelación personal, en el coraje de ser auténtico, hallaría las flores más bellas que jamás había cultivado. Alejandro decidió abrazar su nueva identidad con compromiso. El día del taller Autenticidad en el arte se convirtió en un hito en su vida. Mientras organizaba el espacio lleno de flores y pequeños detalles cuidadosamente dispuestos, sintió que cada elemento reflejaba no solo su trabajo, sino también su historia de transformación. Era un recordatorio tangible del viaje que había recorrido, desde la superficialidad de su antigua vida hasta la profundidad de su autenticidad recién descubierta. Cuando los participantes comenzaron a llegar, un torbellino de emociones lo invadió. ¿Serían capaces de conectar con su experiencia? A medida que los rostros se reunían, cada uno era un reflejo de la pluralidad de su propia lucha, inseguridades, anhelos, y el eterno deseo de ser vistos tal como son. Ese vínculo de vulnerabilidad, cultivado en la fragilidad del momento, llenó el aire de una energía nueva y palpable. Alejandro se puso de pie, sintiendo que el eco de su voz del pasado había sido transformado en una melodía de autenticidad. Bajo la luz cálida, comenzó a compartir su historia con sinceridad.
Cada palabra que pronunciaba resonaba no solo en su interior, sino también en el corazón de quienes lo escuchaban. Relató cómo había dejado atrás las expectativas sociales que lo habían aprisionado, y cómo, a través de la floristería, había encontrado su voz. Sentía que la sala se fundía en una sola entidad, un espacio donde cada persona tenía su propio relato, donde nadie estaba solo. La dinámica del taller se convirtió en un espíritu colectivo. A través de ejercicios de expresión artística y momentos de introspección, cada participante comenzó a abrirse, a revelar sus colores internos. Alejandro observaba cómo, al igual que las flores en sus arreglos, cada individuo florecía en la autenticidad, dejando atrás las sombras del miedo y el juicio. Había llegado a comprender que su papel no era solo enseñar sobre la floristería, sino acompañar a cada uno en su camino hacia el descubrimiento personal. El clímax del taller se alcanzó cuando todos compartieron sus propias creaciones. La diversidad de arreglos reflejaba no solo la técnica, sino la esencia de cada participante. Mientras observaba las flores, se dio cuenta de que cada una contaba una historia, la historia de su crecimiento, de su lucha, de su renacimiento. Aquel momento fue un triunfo, una celebración de la valentía que requería el ser auténtico. Al finalizar el taller, los participantes, llenos de gratitud, expresaron sus impresiones. Sus palabras eran un eco de reconocimiento: gracias por enseñarnos que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Gracias por mostrarnos que aquí somos más que nuestros logros. Las lágrimas se asomaron en sus ojos. Nunca había sentido una conexión tan profunda con otras personas. Clara apareció entre la multitud, su mirada llena de admiración. Se acercó a él y le susurró: has alcanzado algo increíble hoy. No solo compartiste tu arte, sino que generaste un espacio de autenticidad. La calidez de sus palabras lo envió a un viaje de reflexión personal. Alejandro se dio cuenta de que no solo había logrado inspirar a otros, sino que también había encontrado su propio propósito. Estaba en el camino correcto, alejado de las cadenas de su pasado. Mirando a su alrededor, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un empresario exitoso, era un hombre con un nuevo legado, uno basado en conexiones auténticas, no en expectativas. La floristería de Clara y sus sueños se habían entrelazado, creando una red de apoyo que superaba las limitaciones de su antiguo yo. La luz del día comenzó a desvanecerse, dejando paso a una noche estrellada. Alejandro sintió una profunda satisfacción en su ser, había conquistado su miedo y había florecido. Su viaje, una vez marcado por la duda, ahora era un viaje de autoaceptación y celebración, y mientras dos almas se unían en la búsqueda de la autenticidad, Alejandro supo que, aunque el camino no siempre sería fácil, cada paso que diera sería un reflejo del hombre que había decidido ser, un hombre íntegro, un creador de conexiones, y, sobre todo, un ser humano que había aprendido a amar sin miedo. Ahora es tu momento. No esperes más para unirte a esta comunidad de transformación. Suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas. Deja un me gusta ahora para apoyar el contenido que amas. Cada clic alimenta el algoritmo que permite compartir más relatos como este. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saberlo todo. Y por favor, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más.